El objetivo de la práctica síntesis u obtención de bromuro de nebutilo es aprender a obtener un haluro orgánico generado a partir de un alcohol. Aquí tenemos algunas fórmulas del bromuro de nebutilo. Como podemos ver, pertenece a la familia de los haluros orgánicos o también conocidos como organohalogénuros de alquilo. Su nombre IUPAC es 1-bromobutano y de forma común se le conoce como bromuro de nebutilo, es decir, nombrado como si fuese una sal. Características principales que tiene este compuesto es que es una sustancia líquida, está en estado de agregación líquido a condiciones normales de temperatura y presión. Su temperatura de ebullición es igual a 101 grados Celsius, lo que lo hace muy parecido al agua. Por esta razón, no podemos identificarlo o caracterizarlo luego de la obtención a través del punto de ebullición, porque como su valor difiere del agua solamente 1 grado, podríamos pensar que es él cuando en realidad pudiese ser el agua. Ahora bien, es una sustancia no polar y al ser no polar es completamente insoluble en agua. Es bastante inflamable. La reacción con la que nosotros vamos a hacer la síntesis del bromuro de nebutilo se conoce como una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular. Ahora vamos a ver un poquito del detalle de esta reacción. Lo primero es que en una reacción química nosotros tenemos a la izquierda de la flecha todas las sustancias que reaccionan para formar el producto principal. De este lado tenemos un sustrato, que es aquella sustancia que resulta ser transformada durante el proceso de la reacción química. Y en este caso nuestro sustrato será el 1-butanol, conocido como alcohol N-metílico. El reactivo que vamos a usar puede ser tanto o bromuro de sodio o bromuro de potasio. La idea de esta sal es obtener esta parte de la molécula, este radical, que en este caso sería el radical bromuro, para obtener el bromuro de nebutilo. Vamos a utilizar dos catalizadores. Habrá un catalizador químico que es el ácido sulfúrico, puesto que la reacción ocurre en medio ácido, y habrá un catalizador físico que es el calor, es decir, durante toda la reacción química vamos a estar calentando. Y bueno, como producto principal vamos a obtener el bromuro de nebutilo como tal, conocido con el nombre IUPAC de 1-bromobutano, llamado bromuro de nebutilo. Los productos secundarios de la reacción van a ser sulfato ácido de sodio, hidróxido de sodio y agua. Vamos a pasar ahora a la diapositiva para explicar algunos conceptos sobre el grupo o familia orgánico al que pertenece el bromuro de nebutilo, que es la familia de organohalogenuros o halogenuros orgánicos. Son compuestos que son derivados de los hidrocarburos y se caracterizan porque contienen uno o más átomos de halógeno, es decir, pueden contener flúor, cloro, bromo y yodo dentro de la molécula. Tienen por lo menos un enlace carbono halógeno, CX, donde X representa la fórmula general de un halógeno. Pueden ser alifáticos, aromáticos o vinílicos, es decir, que pueden presentar dobles enlaces. Puede contener muchos enlaces carbono halógeno y uno de sus usos y propiedades más característicos es que se usan como solventes, pero también son ampliamente usados como refrigerantes, como precursores de polímeros como el teflón, el PVC, eh, también tienen usos farmacéuticos. Algunas fórmulas o estructuras de estos haluros orgánicos tenemos el tricloretano, que es un solvente muy usado. Tenemos el aloetano, que es o alotano, es un anestésico utilizado de manera inhalable, ampliamente utilizado en medicina.
pertenece a la misma familia de organohalogenoros. Tenemos el diclorodifluorometano, conocido con el nombre de freón 12. El freón 12 es una sustancia cuyo uso está prohibida desde el año 1996. Y esto es porque se comprobó que es una sustancia que puede dañar la capa de ozono. Por lo tanto, su uso está completamente prohibido. Otros se utilizan como pesticidas, como el bromoetano, y el DDT, que es un pesticida dentro de la gama de pesticidas que más se han usado y que fue más famoso en su momento y que ha sido más dañino porque es una sustancia muy poco degradable y por el hecho de que no es selectiva. Es decir, aunque produce bastante eficacia eh, como pesticida para matar insectos, mata abejas, mata eh, mariposas, mariquitas, que son especies que ayudan al equilibrio del ecosistema y que nosotros no queremos que se mueran. Por lo tanto, como no tiene selectividad, también está prohibido. Entonces, como bien le explicaba, es un líquido que no tiene color, está en estado de agregación líquido, su temperatura de ebullición se parece mucho al agua, pero no es polar como el agua, es decir, no es soluble en agua y es altamente inflamable. Ahora bien, ya habiendo explicado un poquito la reacción que se lleva a cabo para la síntesis, vamos a hablar un poco del montaje que ustedes van a ver en los videos demostrativos. Se va a utilizar un balón para la síntesis donde se va a colocar los sustratos con los catalizadores y se va a colocar un aparato de reflujo para permitir que los vapores vayan volviendo al sitio de origen donde se ha generado. Ahora bien, vamos ahora a volver aquí a la pizarra para explicar un poquito sobre la reacción química. Ya sabemos cuáles son los sustratos que vamos a usar, que en este caso es alcohol N-butílico o 1-butanol, que es la sustancia que va a resultar ser transformada durante el proceso de la reacción. Entonces, los alcoholes, como ya estudiamos, son una familia de compuestos orgánicos que se caracterizan por poseer un grupo funcional llamado grupo hidroxilo u oxidrilo, ¿verdad? Ese grupo se llama hidroxilo o se conoce con el nombre de U-oxidrilo. ¿Okay? Viendo un poquito más detalle este grupo funcional, el elemento oxígeno del grupo oxidrilo tiene un par de electrones no compartidos y esto convierte a esta parte de la molécula completa en una sustancia conocida como un nucleófilo. Nucleófilo se abrevia con NU, significa que es una sustancia amante al núcleo. ¿Qué se encuentra en el núcleo del átomo? Bueno, en el núcleo del átomo se encuentran los protones. Entonces, como es es un grupo que está electrónicamente muy cargado de forma negativa, va a tener predilección por la carga positiva, que es lo que está en el núcleo del átomo. Es decir, de acuerdo a la teoría atómica molecular, en el núcleo del átomo se encuentran los protones, los neutrones no tienen carga y fuera del núcleo se encuentran los electrones. Entonces, una sustancia nucleófila es aquella que tiene predilección por esas cargas positivas que están en el núcleo, o sea, va hacia el núcleo en busca de protones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pero ustedes me preguntarán, bueno, ¿aquí ocurre una sustitución nucleofílica bimolecular? Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí un nucleófilo en esta reacción y aquí tengo otro nucleófilo.
Entonces ocurre una sustitución de nucleófilo a nucleófilo. Un nucleófilo sustituye a otro nucleófilo. ¿Ok? Es sustituido doblemente. Entonces, esa reacción SN2 o reacción de sustitución nucleofílica bimolecular implica que en este tipo de reacción solo tenemos un intermedio durante toda la reacción, es decir, solo tenemos un intermedio, es decir, en la medida que se va formando el enlace nucleófilo-carbono, se va rompiendo el enlace nucleófilo-carbono del grupo saliente. Entonces, intermedio, en la medida que el enlace carbono-nucleófilo se forma, entonces el enlace nucleófilo-carbono se rompe en el caso del grupo saliente. Vamos a tratar de esquematizar eso mejor. Por ejemplo, aquí tenemos que ocurre en un estado intermedio. Voy a ponerlo con el azulito para distinguirlo del texto. Aquí tenemos un ejemplo de que yo tengo un enlace carbono nucleófilo que se está formando, pero simultáneamente ese mismo enlace carbono con el grupo saliente se está rompiendo. ¿Ok? Es muy diferente a los tipos de reacciones de sustitución nucleofílica SN1. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? El grupo entrante, que es el bromo que tiene carga negativa, es tan grande, o sea, es voluminoso, tiene un gran tamaño, que entra por el lado de atrás, por el lado lateral, y por eso es una reacción estéricamente sumamente selectiva. Entonces, algo muy importante que hay que puntualizar, que no se puede olvidar, es recordar que o sea, el bromuro de nebutilo es una sustancia orgánica, ¿ok? Orgánica. Vamos a fijarnos en los productos que ocurren, o sea, que ocurren en la reacción. Miren, el único producto orgánico es el bromuro de nebutilo. O sea que no va a estar en solución con agua. Ahora bien, todo lo demás, que es el sulfato ácido de sodio, el hidróxido de sodio, el agua, todas esas sustancias son inorgánicas, por lo tanto van a estar en la solución acuosa. ¿Ok? Entonces, cuando ya nosotros obtengamos la síntesis, cuando ya obtengamos el bromuro de nebutilo, nosotros vamos a ir observando que se forma una doble capa dentro de el matraz, que luego vamos a trasegar a un embudito de separación que tiene una valvulita que nosotros vamos a usar para dividir o separar esas soluciones. En ese embudo de separación nosotros vamos a hacer una separación física de acuerdo a la densidad de las sustancias. Obviamente en la parte de arriba vamos a tener la capa que es menos densa y en la parte inferior vamos a tener la capa más densa. Se supone que en la capa inferior tendríamos el agua y en la parte superior tendríamos el bromuro de N-butilo. ¿Ok? Es una sustancia polar, como ya dijimos, o sea, no es soluble en agua. Por esta parte vamos a ir sacando todo lo que sea inorgánico y vamos a ir sometiendo el bromuro de N-butilo a un proceso de, vamos a decir, de neutralización.
en primera instancia. ¿Por qué? Fíjense, el ácido sulfúrico que nosotros colocamos para la reacción, eh, en medio ácido, que no es más que un catalizador, lo empleamos con la finalidad de acelerar la ocurrencia de reacción. Pero ¿qué pasa? Eh, es posible que haya ácido sulfúrico en exceso que no fuera consumido durante el proceso. Por lo tanto, para neutralizar ese ácido sulfúrico, nosotros vamos a usar una sustancia que es lo opuesto al ácido. En este caso es una base, y la base en este caso va a ser una sal de carbonato de sodio, perdón, carbonato de sodio. Vamos a escribir su fórmula, que es A2Na2 carbonato, carbonato de sodio. ¿Cuál es el objetivo del carbonato de sodio? Vamos a anotarlo. El objetivo del carbonato de sodio es, o su función, la función es neutralizar trazas no usadas de ácido sulfúrico. ¿Ok? Que no pudieron ser consumidas durante la reacción. Entonces, ¿qué se me puede formar cuando yo adicione ese carbonato de sodio? Bueno, yo puedo obtener, por ejemplo, yo tengo el ácido sulfúrico que está reaccionando con el carbonato de sodio, y ese producto que se me puede formar es otra sal, otra oxisal, que es el sulfato de sodio, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, no me va, es una sal que en este caso no me va a hacer ningún tipo, no me va a implicar en nada en el producto formado, porque yo tengo más sulfato de sodio en el proceso. Lo único que en este caso va a estar como más gasificado. Entonces, o sea, es algo inerte para la parte orgánica. Luego se utiliza una sal anhidra durante el proceso, y esa sal anhidra es la de cloruro de calcio. El objetivo de utilizar el cloruro de calcio como sal anhidra es la de quelar la molécula de agua, es decir, como queda con un poquito de agua, la fase orgánica puede verse como un poco turbia, ¿ok? Con turbidez, porque tiene presencia de agua. Recuerden que aunque nosotros tengamos un embudo de separación, la separación, como es física completamente, no va a ser al 100%. Algunas trazas de bromuro de nebutilo tendremos en el agua y otras trazas de agua tendremos en la fase orgánica. Entonces, para tratar de quelar toda la molécula de agua que haya presente en la fase orgánica, entonces usamos una sal anhidra. Anhidra significa que no contiene agua, para que vaya quitando toda la humedad que tenga el bromuro de nebutilo. Entonces, ya obtenido el bromuro de nebutilo, entonces procedemos a caracterizarlo, a identificarlo. Ya explicamos que no es, obviamente ya el bromuro de nebutilo destilado, ¿verdad? Primero se destila por destilación sencilla para separar, ¿verdad? Los primeros mililitros no se van a tomar porque son la cabeza, entonces la cabeza tiene mucha impureza, pero ya luego de eso entonces vamos a tener el cuerpo, que es el destilado de interés, y la cola obviamente se va a quedar en el matraz. En el matraz de destilación. En este caso el que se utilizó conectado a la columna de reflujo. O sea, en el matraz se va a quedar la cola. ¿Ok?
y luego también en el matraz de destilación también se va a quedar parte de la cola. Entonces, no vamos a usar el punto de ebullición como método de caracterización. ¿Por qué? Porque el agua ebulle a 100 grados y el bromuro de N-butilo ebulle a 101. Entonces no vamos a tener diferencia. Sí, lo que podemos usar es, bueno, comprobar como es aceitoso, podemos hacer una solubilidad en agua de una gotita o podemos utilizar una sal de nitrato de plata. Nitrato de plata. Le echamos un poquito de solución de nitrato de plata para obtener un precipitado de cloruro de plata. ¿Ok? Cloruro de plata. Entonces, esto es todo por ahora. Vamos entonces a proceder a ver los videos demostrativos de esta práctica. Espero que hayan aprendido algo. Hay algunas preguntas que aparecen en el manual de práctica que sería saludable que nosotros fuéramos observando. Una cosa, esta flechita la coloco aquí porque como es una sustancia que no es soluble, precipita y entonces se ve como en forma de precipitado. Entonces vamos a dar lectura a algunas de las preguntas que aparecen al final en la guía de preguntas. Por ejemplo, pregunta número 1. Aquellas que sean de definición, ustedes la van a investigar. ¿A qué familia de compuestos pertenece el bromuro de N-butilo? Pertenece a la familia de haluros orgánicos, o conocidas como organohalogenuros. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se deben enfriar al añadir el ácido sulfúrico en esta práctica? Miren, cuando se añade el ácido sulfúrico, como ocurre una reacción exotérmica, si se alcanzan temperaturas superior a más de 80 grados, eso puede afectar la cantidad de alcohol que es el sustrato. Entonces, si yo pierdo el sustrato, pierdo la posibilidad de hacer producto. Entonces, esto se coloca para evitar que se evapore el alcohol. Evapore el sustrato, que en este caso es el N-butanol o el 1-butanol. ¿Qué son insecticidas? Bueno, eso es una definición que ya eso ustedes lo van a buscar, y el mecanismo de reacción, eso también ustedes lo van a investigar, que es el mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular. Ya yo les presenté algo aquí, pero eso ustedes lo ponen con un poquito más detalle. También porque está prohibido el DDT, ya dijimos que era un pesticida no selectivo, es decir, que mataba todo, y además no es biodegradable. Los halotanos son anestésicos inhalables que se usan ampliamente en la medicina. Antes, en la antigüedad, se utilizaba mucho el cloroformo, que también pertenece a la misma familia de haluros orgánicos, pero el cloroformo es sumamente cancerígeno y por eso ya no se usa como anestésico. ¿Por qué son insolubles en agua los haluros orgánicos? Los haluros orgánicos son insolubles en agua porque son no polares. Entonces, como el agua es una sustancia muy polar, entonces como no tiene el mismo tipo de enlace químico, no puede ser soluble en agua. ¿Cómo podemos purificar el bromuro de N-butilo obtenido? Pues por el método de destilación. Con una destilación sencilla se puede purificar. Y por último, el freón 12, ya ustedes saben que es un refrigerante que está prohibido. Bueno,
Espero que hayan aprendido algo. Entonces vamos ahora a aclarar alguna otra inquietud.